ayude. Y ojo, porque no diseñamos por comité, no hacemos nunca eso, intentamos evitarlo. Esto no consiste en... Muy buenas, bienvenidos una semana más. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el proceso y el día a día de producto. Hoy tenemos un invitado especial. Buenas. Tenemos a Carlos y, como podéis ver, hemos salido de mi casa. Les he hecho venir un domingo a la oficina. Le he hecho venir un domingo a la oficina, así que espero que todo el amor y el cariño que nos puedan dar apoyando el contenido que estamos generando pues sea más que bienvenido. Sería muy interesante saber cuál es el día a día y cómo va trabajando un equipo, en concreto el de OnTrack. Aquí en OnTrack, en el equipo de producto, funcionamos con metodología Lean. Seguimos metodología Lean. Tiene 3 pasos principales, que son el de Understand, Build y Measure. Y un ciclo se va repitiendo. Nosotros lo que hacemos en el equipo de producto de OnTrack es introducir un montón de pasos intermedios entre la fase de Understand y la fase de Build. Y esto, aunque suene contraintuitivo, nos permite iterar de una manera mucho más rápida y ser mucho más Lean realmente. Cuando estamos hablando de Lean, para que todos lo entendamos, es algo que se ha inventado y se ha cogido dentro de OnTrack. Es un aprendizaje que viene de otra startup. No, como casi todo lo hemos copiado de otra gente a la que le funcionaba. La metodología Lean viene de la industria de fabricación de automóviles en Japón. Una industria que era prácticamente inexistente, el mercado lo dominaban los americanos y empezaron, creo que fue Toyota, a introducir una metodología basada en estos 3 pasos que les permitió ser muy competitivos y ganarle mucho mercado a los americanos. De hecho, estos procesos tienen mucho sentido cuando estás del principio a fin, tener la capacidad de adaptarte rápidamente a lo que es un mercado como tal. Efectivamente, tienes que ser muy rápido, minimizar siempre el riesgo, dar iteraciones lo más pequeñas posible. ¿Cuál es el día a día tuyo? ¿Cuáles son los pasos para que alguien que esté en su casa pueda decir, vale, pues puedo empezar a probar con esta metodología y esta forma? Lo básico, lo primero es siempre salir a hablar con tus usuarios, entender sus problemas. Hacemos research cualitativo, que es básicamente el que consiste en hablar con los usuarios, hacerles entrevistas, y hacemos también research cuantitativo, que ese es el que consiste en mirar datos, identificar problemas mirando los datos. El research cuantitativo muchas veces lo hace el product manager antes de darnos a nosotros el problema, porque te permite acotar un poco y elegir un problema más concreto. Nosotros el que solemos hacer en el equipo de diseño de producto es el de ir a hablar con el usuario y entender su problema y nunca pedirle una solución al usuario, nunca preguntarle, oye, ¿cómo solucionarías esto? Hay una frase de Henry Ford, ya que hablábamos de coches, que dice, si le hubiera preguntado a la gente, me hubieran dicho que lo que querían era caballos más rápidos. Exactamente, ¿no? Esa es la solución, ¿no? Cuando conoces lo que hay, cuando quieres que tienes la solución, lo que pides es lo evidente en base a lo que conoces. La solución de Ford no fue caballos más rápidos, fue la fabricación en serie de coches, lo que permitió a mucha gente que hasta ese momento solo se podía permitir caballos, comprarse un coche, y fue una solución mucho mejor. Estamos hablando de Product Manager y diseñadores de producto. El Product Manager viene a ser en sí la figura que acaba liderando el producto, que da insight al equipo, pero aún así, como podemos ver, el diseñador de producto tiene que hacer un trabajo de research y de entendimiento, ¿no? De salir a la calle, salir a hacer encuestas, entrevistas. Hacemos mucho shadowing, por ejemplo. Nosotros aquí en OnTrack pues tenemos transportistas. Cuando tenemos que hacer shadowing y entender los problemas de un transportista, nos vamos en el camión con ellos. Interesante. Cuando estamos resolviendo los problemas de una empresa que necesita hacer envíos, nos vamos a la empresa. Una cosa que intentamos hacer siempre es observar al usuario en su hábitat, porque es donde se siente cómodo y donde de verdad trabaja como en su día a día. No los traemos y les hacemos entrevistas en nuestra oficina, porque eso es sacarles de su contexto, ¿no? Hay un riesgo mayor que solucionar mal un problema, que es solucionar el problema equivocado. Por eso quieres invertir todo el tiempo que haga falta en la fase de Understand para asegurarte de que el problema que empiezas a solucionar es el que de verdad importa. Una vez que tenemos toda esa información de calidad y útil, ¿cuál es el siguiente paso? Tengo un montón de información. Con toda esa información, ¿qué hago? Pasamos a lo que nosotros llamamos fase de Diverge. Estas fases no las hemos inventado nosotros. Están basadas en la metodología Design Sprint de Google. Nosotros lo que hemos conseguido es hacer que nos funcione en un formato que va más allá de los 5 días, poder extenderlo a lo que necesite cada proyecto y a nosotros nos funciona. O sea, que no hay un flujo de días, son sprints de 15 días, sino que se va montando al problema y a partir de ahí, de forma orgánica, vais añadiendo, quitando días. Nosotros tenemos sprints de 2 semanas, vale, pero un proyecto puede necesitar medio sprint, un sprint, 2 sprints, lo que haga falta. No hacemos demasiado time boxing ni nos marcamos deadlines, porque si un proyecto necesita una semana de Understand, la hacemos. Haces esa semana, seguramente te ahorres el construir algo que de verdad das cuenta que no era lo que necesitaban los usuarios. Te obliga a dar marcha atrás y al final has perdido mucho más tiempo y mucho más recursos.
El segundo paso es el de Diverge. Lo que intentamos hacer siempre en este paso es no enamorarnos de la primera solución que se nos ocurre. Y para eso intentamos obligarnos a nosotros mismos a pensar en muchas soluciones muy rápidas. Interesante. También a invitar a gente que traiga otra perspectiva y traiga otras ideas para esa generación, esa fase de generación de ideas muy rápidas. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer en una fase de Diverge. Nosotros el que más hacemos normalmente es el de Crazy Eights, que consiste en doblar un folio en varias partes de manera que te queden 8 viñetas y en 8 minutos pintar 8 soluciones muy básicas. Usamos rotuladores gordos para que nadie entre en detalle, que se generen ideas sin límites, sin ponernos todavía constraints en esta fase, porque a veces de esas ideas muy locas salen soluciones muy interesantes. Lo que estamos viendo es que uno, queremos trabajar en un entorno donde nos determina que tenemos que coger esta solución. Si soy un perfil técnico voy a por una solución técnica, sino que puedo a su vez invitar a otro tipo de perfiles que acaben nutriendo esa solución técnica, que es muy válida, a todo lo que es ese volumen de ideas que están sobre la mesa. Vamos creciendo en volumen, tenemos mucha información, tenemos muchas soluciones, y con todas esas soluciones, ¿quién toma la decisión, ¿no? O cómo pasamos al siguiente paso. Efectivamente, hasta este momento hemos divergido y ahora toca converger, ¿vale? Decidir en qué solución nos vamos a centrar. Nosotros intentamos expresar la solución con una frase. Evidentemente, desde la solución decidida hasta la solución final pasan muchas cosas y pasa mucho tiempo. Pero intentamos definir el problema en concreto en el que nos queremos centrar y cuál es la solución que vamos a usar para atacar ese problema que hemos decidido. Yo creo que para poner todos en contexto deberíamos pensar, on track, ¿cuál es el problema que resuelve? O sea, ¿qué estamos atacando? ¿Cuáles son nuestros usuarios? Para que a partir de ahora, si ponemos ejemplos, sean capaces de entender de dónde vienen. Es decir, on track en concreto lo que está resolviendo es el transporte regional de mercancía paletizada. Tenemos por un lado a empresas que necesitan hacer envío de mercancía paletizada y por otro lado tenemos transportistas que tienen su camión o su flota de camiones. Lo que hacemos es ponerles en contacto. Una necesidad por un sitio de las empresas, otra necesidad por otro lado de los transportistas. Funcionamos como plataforma que une esas dos necesidades. Entendemos el problema, queremos profundizar en el problema, empezamos a trabajar en soluciones y ahora es el momento de pasar a la fase de diseño. Y la fase de diseño para nosotros siempre empieza con diseño de flujos, pintando en pizarra, pintando en papel, haciendo diagramas de flujos BPMN, que es... Para el BP, o sea, para lo que estabas comentando, igualmente dejaremos toda la información útil, como lo que citas para los flujos dentro de la descripción, pero si puedes hacernos una pequeña introducción, que estamos aquí, pues sería fantástico, ¿no? BPMN es un estándar de diagrama de flujos que te permite al final dibujar diagramas de manera que lo pueda entender cualquier persona que comprenda ese estándar. Resulta una herramienta muy útil para comunicarnos con otra gente dentro de la organización, gente que trabaja en negocio y que no entiende nuestros lenguajes de diseño, pero sí entiende ese estándar que es mucho más habitual en el mundo del negocio. De alguna manera se está sistematizando la forma en la que trabajáis para que sea mucho más universal y sea fácil de trasladar ese conocimiento, ¿no? Efectivamente. Y todo esto de diseño de flujos en pizarra, en papel, donde sea, lo hacemos para obligarnos a no saltar directamente a diseñar con Sketch o a cualquier herramienta de diseño que usemos, que suele ser el impulso más habitual y natural de los diseñadores, sobre todo un background, ¿no? Más visual y más gráfico. Efectivamente, visual, gráfico, diseño de interacción, solemos saltar demasiado rápido a la pantalla. Y además, cuando estamos diseñando en pantalla, estamos nosotros solo diseñando. Cuando estamos diseñando en una pizarra, podemos traer a otra gente que nos dé otra visión y que nos ayude. Y ojo, porque no diseñamos por comité, no hacemos nunca eso, intentamos evitarlo. Esto no consiste en diseñar entre mucha gente y votar cuál es la mejor solución. El diseñador de producto es el que lidera esa solución, esa fase de diseño de la solución, pero a nosotros nos resulta muy útil tener los insights o tener la visión de otra gente del equipo. Es muy interesante que al final creo que es una cuestión de responsabilidad, ¿no? En el momento en el que nos sentamos y empezamos a diluir la responsabilidad de qué problema hay que resolver porque estamos todos decidiendo por comité, probablemente haya puntos en los que yo me echo para atrás y digo, esta no es, como podría decirlo así, no es mi movida, vale, estamos decidiendo entre todos, si hay algún fleco, otra persona la puede resolver. Realmente aquí el diseñador de producto es responsable del problema al que está atacando, ¿no? Efectivamente, es el que tiene toda la solución porque ha empezado haciendo la fase, el que tiene toda la información porque ha empezado haciendo la fase de understand, es el que ha estado hablando con los usuarios, el que de verdad ha entendido ese problema y es el que al final puede construir una solución poniendo al usuario en el centro de ella. Es algo que no es natural para todo el mundo, gente que no trabaje con una metodología de design thinking habitualmente.
¿Cómo empieza un track? O sea, ¿cuál es el ejercicio de voy a probar, voy a darle solución a este problema? ¿Fue una pantalla? ¿Fue una aplicación? ¿Fue un ejercicio de sketch? ¿Cómo podemos acercar a que la gente entienda que no es simplemente una interfaz? La primera versión de OnTrack, ¿sabes cuál fue? Un canal de Telegram, ¿verdad? Efectivamente, fue un canal de Telegram. La solución evidente o obvia hubiera sido saltar a desarrollar aplicaciones móviles para los transportistas. Si hubiera tenido un coste probablemente muchísimo más alto que al final dar ese canal, que era lo que hacía falta. Efectivamente, de meses. En pocos días se construyó un canal de Telegram que permitió validar muchas hipótesis de las que tenía el equipo de OnTrack en ese momento. Yo no estaba en OnTrack cuando se probó eso, pero es un ejemplo de una solución muy rápida que te permite validar tus hipótesis antes de meterte en la fase de diseño y en la fase de desarrollo, que son las que más tiempo se comen siempre. Claro, ahí te das cuenta que una vez que tienes el problema, tú coges y utilizas tus herramientas como mejor puedas. Si mi herramienta es invitar a un experto en Machine Learning, si mi herramienta es hacer uso de los ingenieros con los que estoy trabajando, o mi herramienta es coger un chat o un canal de Telegram y probar para ir validando esas hipótesis, ¿no? Y cuando hablas de validar hipótesis, esto viene a ser recoger información para decir voy por el camino correcto, ¿verdad? Sí, muchas hipótesis no las terminas de validar hasta que sales a producción y de verdad puedes medir, pero otras las puedes probar con un simple prototipo. Es algo que nosotros hacemos siempre prototipamos nuestra solución y vamos a validarla con usuarios, de verdad, porque nos permite con muy poco trabajo ahorrarnos mucho trabajo en el futuro, detectar problemas antes de entrar en esas fases de diseño de alta fidelidad, de desarrollo, que son las que más tiempo ocupan siempre. Hay una frase de un arquitecto de Frank Lloyd Wright que me gusta mucho, que dice: prefiero usar una goma de borrar en la mesa de dibujo que un martillo neumático en la obra, en la construcción. Wow, totalmente. O sea, es mi canal de Telegram, canal directo y con un muy bajo coste versus 3 o 4 meses de desarrollo de una aplicación nativa, probablemente. Efectivamente. Y siempre se puede prototipar casi cualquier cosa, incluso si estás diseñando productos físicos, puedes hacer prototipos que poner en las manos de los usuarios. Y con el prototipo siempre vamos a hacer user testing. Siempre probamos todo con al menos 5 usuarios. Para nosotros es el número que nos permite empezar a observar patrones. Y hacer el user testing no es sencillo. Mucha gente cae en el error cuando va a hacer user testing con usuarios de preguntarle al usuario qué le parece o qué opina de esa solución. Porque estás sesgando, ¿no?, la respuesta, o probablemente le estés ya predisponiendo a lo que tú esperas escuchar. Efectivamente, nosotros lo que buscamos cuando hacemos user testing es buscar reacciones, no opiniones. Buscamos, por un lado, observar si la solución que proponemos es usable, si se entiende, y intentar detectar si esa solución va de verdad a solucionar un problema real del usuario. Hablamos muy poco durante las pruebas de usuario, dejamos silencios muy incómodos. Los usuarios te preguntan cosas, nosotros no contestamos a nada. Solemos contestar a cualquier pregunta con un ¿tú qué crees? Porque intentamos que el usuario entienda el producto, o buscamos validar si el usuario de verdad entiende el producto sin que nosotros estemos explicándole cómo funciona, porque en producción no vas a estar al lado de tu usuario diciéndole no, perdona, es que esto lo hemos hecho de esta manera por este motivo y esto que estás buscando en este sitio realmente está en este otro sitio. Cuando estamos hablando de producción es cuando todo nuestro trabajo, esa documentación ya se empieza a programar y se empieza de alguna manera a tangibilizar en lo que va a ser el producto final, ¿no? Es antes de llegar a producción, llegar a esa fase, y podemos anticipar, como comentábamos, a todo ese desarrollo, pues el proceso es muchísimo mayor. Y ahí volvemos al principio, ¿no? Estamos hablando de Toyota se tiene que adaptar a un mercado, necesita obtener información cuanto antes para liderar ese mercado, y OnTrack como producto lo que necesita precisamente es eso, o sea, tener una velocidad y una adaptabilidad de lo que viene siendo el producto muchísimo mayor que cualquier otro competidor. Efectivamente. Y en función de cómo vaya el testeo con usuarios, pueden pasar varias cosas. Si ha ido regular, seguramente demos un paso atrás y volvamos a la fase de diseño de flujo. Si ha ido fatal, igual tenemos que volver a la primera fase, a la fase de understand, porque seguramente no hayamos entendido bien el problema o han surgido otros problemas que no habíamos identificado en esa fase. Si la fase de testeo con usuarios va bien, pasamos a la siguiente fase, que para nosotros es la que para la mayoría de la gente consiste en diseño de alta fidelidad o especificaciones de diseño. Ahí de verdad es cuando empezamos a pintar pantallas de alta fidelidad. Lo habitual en otros equipos, que es saltar directamente a Sketch, saltar directamente a pintar pantallas, estar trabajando en una solución de alta fidelidad directamente. Nosotros hemos pasado por un montón de pasos antes de entrar en esa fase de especificar el diseño, de diseñarlo en alta fidelidad. Incluso hay casos en los que nuestra solución no pasa, es un diseño, no es pintar pantallas, es definir un nuevo proceso. Hace poco trabajaba en un problema que conseguimos solucionar enviando una serie de emails a los clientes. Bueno, pues ahí
Ahí el trabajo del equipo de diseño fue establecer el tono narrativo con el que queríamos comunicarnos con los clientes, definir exactamente qué email, cuándo, en qué momentos se iban a enviar a los clientes, definir las KPIs para medir si de verdad esos emails estaban funcionando o no. No tuvimos que pintar ni una sola pantalla. Siguiente fase dentro de diseño, prototipado. Prototipa siempre. Intenta detectar los problemas que tiene tu solución antes de entrar en esa fase de diseño o en esa fase de desarrollo, que siempre es la que más tiempo se come. Y una vez que tengas tu prototipo, pasa a la siguiente fase, que es la de testear con usuarios. Busca 5 usuarios, vete a su hábitat natural, testea la solución con ellos. No busques opiniones nunca, no preguntes nunca qué te parece, no preguntes nunca si te gusta. No hagas nunca preguntas cercadas, no hagas preguntas cerradas de sí o no. Prototipa, testea con usuarios y vas a validar un montón de las hipótesis que tenía tu solución antes de entrar en las fases que de verdad consumen tiempo. Cuando tengas el test claro, si ha ido bien, salta a la siguiente fase, que es la de diseño de alta fidelidad o la de especificar tu diseño si tu solución no son pantallas, no son interfaces. ¿Son pantallas o son interfaces? Tira de tu sistema de diseño, de tu design system si lo tienes. Te va a ayudar a construir pantallas de una manera mucho más rápida. Nosotros aquí en OnTrack estamos muy obsesionados por dedicar cada vez menos tiempo a diseñar, cada vez menos tiempo a esa fase final de... Diseñar entendiéndose como la parte visual y gráfica, ¿no? Pero diseñar como el problema, solucionar el problema, sí. Efectivamente. Usamos esa palabra, ese término para las dos partes del proceso, pero lo que queremos es reducir el tiempo en el diseño de alta fidelidad, en pintar pantallas. Eso también nos permite buscar a gente que no sea tan fuerte en diseño de interacción, que no sea tan fuerte en visual, pero que pueda usar un design system para construir interfaces de manera rápida y sin cometer errores, porque ha hecho ya todo ese trabajo anterior y nos permite invertir más tiempo en las fases de understand, en la fase de user testing y menos en la parte de pintar pantallas, que al final suele ser una parte muy mecánica, sobre todo si tienes un buen design system. Por cerrar, cuando ya estamos con todo esto, con estos 5 pasos, eliminar todo lo que viene siendo los pequeños problemas que van saliendo a la hora de sistematizar los flujos, tener un sistema de diseño, documentar muy bien tu trabajo para que no vuelva hacia atrás, esto te permite trabajar de una forma que es una auténtica maravilla, ¿no? Recordad que están buscando a gente, ya estamos llegando al final. Yo te pediría que alguien que esté viendo, que no esté metido en lo que es el día a día de producto, pues le recomiendes un libro y a lo mejor vías en las que ir profundizando sobre estos temas. Nuestro proceso está basado en el proceso de producto de Google Ventures. Hay un libro que cuenta estos mismos pasos que hemos contado hoy aquí muy bien, se llama Design Sprint. Es un formato de 5 días, nosotros lo llevamos a un formato un poco más largo, pero los pasos son básicamente los mismos y el libro explica muy bien esa metodología. Pues nada más, nos vemos la semana que viene. Dejaremos, vuelvo a repetir, en la descripción los enlaces. Si tenéis cualquier duda, queréis profundizar, utilizar la caja de comentarios, apoyar el contenido, suscribiros al canal y nada más. Muchas gracias por dedicarnos este domingo, salir de tu casa, prestarnos vuestro espacio y trasladar todo ese conocimiento a la comunidad de diseño. Un placer pasar un domingo soledad en la oficina, caballero. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué guay, tío. Ahora sí.